El Olimpo, hogar de los dioses griegos, se estremecía bajo el peso de una tormenta eléctrica sin precedentes. Los relámpagos atravesaban el cielo con furia desenfrenada, iluminando las majestuosas columnas de mármol y los templos dorados que adornaban la morada celestial. El aire, cargado de electricidad y el aroma a ozono, vibraba con una tensión palpable que incluso los inmortales podían sentir en sus huesos eternos. En el corazón de este caos celestial, Zeus, el rey de los dioses, se encontraba sentado en su trono de oro y relámpagos. Su figura imponente, esculpida como el más perfecto de los atletas y envuelta en túnicas que brillaban con la luz de 1000 estrellas, contrastaba con la expresión de profunda preocupación que ensombrecía su rostro. Sus ojos, del color de un cielo turbulento, reflejaban una inquietud que ni siquiera Hera, su esposa y reina, había visto antes en eones de existencia. Mi señor, la voz de Hermes, el mensajero de los dioses, cortó el silencio como un cuchillo afilado. El dios alado se materializó en una ráfaga de viento, sus sandalias doradas apenas rozando el suelo de nubes. Los mortales están aterrorizados. Sus plegarias inundan el Olimpo día y noche, un clamor incesante que no podemos ignorar por más tiempo. Zeus se levantó lentamente, su movimiento acompañado por el crujir del trueno. Su imponente figura proyectaba una sombra que parecía engullir la sala del trono, un recordatorio silencioso de su poder inigualable. Hermes, su voz resonó con la fuerza de 1000 tormentas, convoca a todos los dioses del Olimpo. Ha llegado la hora de revelar la verdad que he guardado durante eones. Mientras Hermes desaparecía en un destello de luz dorada, Zeus se acercó a un espejo de agua cristalina que reflejaba no solo su imagen, sino los destinos entrelazados de dioses y mortales. Su reflejo le devolvió una mirada cansada, el rostro de un rey que cargaba el peso de un secreto capaz de destruir todo lo que había construido. ¿Qué has hecho, Zeus? La voz de Hera, una mezcla de preocupación y reproche, lo sacó de sus pensamientos. La diosa se acercó a él, su presencia tan majestuosa como siempre, pero con un toque de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Lo que tenía que hacer para mantener el orden, respondió Zeus, su voz un trueno distante. Pero ahora, ese mismo orden amenaza con desmoronarse bajo el peso de mis decisiones. En la distancia, un grito desgarrador rompió el silencio, como si la tierra misma estuviera partida en dos. El sonido, cargado de dolor y desesperación, hizo que incluso los inmortales sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Zeus cerró los ojos, su rostro una máscara de resignación y determinación. La hora del juicio ha llegado, querida esposa. Los hilos del destino que he manipulado durante milenios ahora se tensan, amenazando con romperse y sumir al cosmos en el caos. Hera tomó la mano de Zeus, un gesto inusual de solidaridad entre los a menudo distanciados esposos divinos. Entonces enfrentémoslo juntos, mi rey. Sea cual sea la verdad que has ocultado, sea cual sea el precio que debamos pagar, lo haremos como lo que somos, los regentes del Olimpo. Mientras los dioses comenzaban a llegar, convocados por el llamado urgente de Hermes, el Olimpo entero parecía contener la respiración. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, fue la primera en entrar, su armadura reluciente y sus ojos grises evaluando rápidamente la situación. Tras ella, Ares, dios de la guerra, su presencia una promesa de violencia apenas contenida. Uno a uno, los olímpicos tomaron sus lugares, el aire cargado con el poder combinado de las deidades más poderosas del panteón griego. Zeus, erguido en toda su majestad, miró a su familia divina. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad, preocupación y, en algunos casos, un destello de ambición apenas disimulada. El rey de los dioses sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría el curso de la historia divina y mortal para siempre. Hermanos, hermanas, hijos míos, comenzó Zeus, su voz resonando con una gravedad que hizo que incluso los más inquietos guardaran silencio. Os he convocado hoy para revelar una verdad que he ocultado desde el inicio de los tiempos. Una verdad que, temo, podría ser nuestra salvación o nuestra ruina. Y así, en el corazón del Olimpo, bajo un cielo que reflejaba la turbulencia de los corazones inmortales, Zeus se preparó para desvelar el secreto que había mantenido la frágil paz entre dioses y mortales.
Un secreto que, una vez revelado, desencadenaría eventos que pondrían a prueba los límites del poder divino y la resistencia del espíritu humano. La tormenta rugía fuera, un preludio del caos que estaba por venir. Y en algún lugar, más allá del velo que separa lo divino de lo mortal, un joven semidios dormía, ajeno al papel crucial que estaba destinado a desempeñar en el drama cósmico que estaba a punto de desenrollarse. El gran salón del Olimpo resplandecía con una luz sobrenatural, reflejándose en los rostros preocupados de los dioses reunidos. La majestuosidad del lugar era abrumadora, columnas de mármol que se elevaban hacia el infinito, suelos de oro líquido que ondulaban como si tuvieran vida propia, y un techo que mostraba las constelaciones en constante movimiento. El aire vibraba con la energía combinada de las deidades más poderosas del panteón griego. Atenea, con su armadura reluciente y sus ojos grises llenos de sabiduría, se sentaba a la derecha de Zeus. Su presencia era un recordatorio silencioso de la razón y la estrategia en medio del caos inminente. A su lado, Ares, el dios de la guerra, se mantenía de pie, inquieto, su mano nunca lejos de la empuñadura de su espada. Su aura de violencia contenida contrastaba fuertemente con la calma aparente de su hermanastra. Zeus se levantó de su trono, y el silencio cayó sobre la asamblea como un manto pesado. Cada dios y diosa presente podía sentir el peso de la historia a punto de ser revelada. Hermanos, hermanas, hijos míos, comenzó Zeus, su voz cargada de una gravedad inusual. Os he convocado a este concilio para revelar una verdad que he ocultado desde el inicio de los tiempos. Una verdad que, temo, podría sacudir los cimientos mismos de nuestra existencia. Un murmullo recorrió la sala, pero fue rápidamente silenciado cuando Poseidón, el dios del mar, golpeó el suelo con su tridente. El impacto hizo que el Olimpo entero temblara, un recordatorio del poder que cada uno de los presentes poseía. ¿Qué secreto podría ser tan terrible como para causar esta devastación, hermano?, preguntó Poseidón, su voz profunda como el océano y sus ojos brillando con la furia de las tormentas marinas. Zeus miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en cada rostro divino. Pudo ver la curiosidad en los ojos de Apolo, el dios del sol y la profecía, la anticipación en la sonrisa traviesa de Hermes, la preocupación en el ceño fruncido de Deméter, diosa de la agricultura. Cada uno de ellos, una pieza fundamental en el delicado equilibrio del cosmos. La maldición que ahora asola nuestro reino y el de los mortales, Zeus hizo una pausa, el peso de sus palabras casi tangible, es mía. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Hera, quien hasta ese momento había permanecido en silencio junto al trono de su esposo, se levantó abruptamente. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y traición que hizo que incluso Zeus diera un paso atrás. ¿Qué has hecho, Zeus?, exigió saber Hera, su voz temblando de emoción contenida. Zeus cerró los ojos por un momento, como si el peso de su corona fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación férrea. Para mantener nuestro dominio, para asegurar el orden cósmico, continuó Zeus, hice un pacto con las Moires. Un pacto que ahora exige su precio. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Las Moires, las tejedoras del destino, eran entidades cuyo poder rivalizaba incluso con el de los dioses olímpicos. Un pacto con ellas no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Atenea, siempre la voz de la razón, fue la primera en romper el silencio. ¿Cuál fue el precio, padre?, preguntó, su tono calmado contrastando con la tensión palpable en el aire. Zeus miró a su hija favorita, una mezcla de orgullo y pesar en sus ojos. El equilibrio entre el caos y el orden. Por cada era de paz y prosperidad, debe haber una de destrucción y renovación. Ares sonrió, una sonrisa cruel y anticipatoria que hizo que varios de los dioses menores retrocedieran instintivamente. ¿Y esa era ha llegado?, preguntó, el anhelo de batalla evidente en su voz. Sí, respondió Zeus, su voz apenas un susurro. Pero esta vez, la destrucción amenaza con ser absoluta. A menos que encontremos una manera de romper el pacto. El caos se desató en la sala del consejo. Dioses y diosas discutían acaloradamente, sus voces elevándose en un crescendo de ira, miedo y acusaciones.
Afrodita lloraba lágrimas de oro puro, mientras Hefesto golpeaba su martillo contra su pierna metálica, el sonido resonando como un gong de guerra. En medio del tumulto, una figura oscura se deslizó fuera del salón, inadvertida por todos excepto por Zeus. Hades, el señor del inframundo, tenía sus propios planes para este nuevo orden mundial. Zeus observó la partida de su hermano con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que Hades siempre había codiciado más poder, más almas bajo su dominio. Esta crisis podría ser la oportunidad que el Señor de los Muertos había estado esperando durante eones. Mientras el concilio divino se sumía en el caos, en la tierra, los mortales sentían los efectos de la maldición de Zeus. Tormentas azotaban costas antes tranquilas, la tierra se abría en grietas profundas, y extrañas enfermedades comenzaban a propagarse. El mundo estaba al borde del colapso, y solo un héroe, nacido de la unión entre lo divino y lo mortal, podría salvarlo. En las profundidades de Delfos, el oráculo se agitaba, sus visiones más turbulentas que nunca. Una profecía antigua estaba a punto de cumplirse, una que hablaría de un semidios destinado a cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Y así, mientras los dioses debatían y el mundo temblaba, el destino comenzaba a tejer sus hilos, preparando el escenario para la mayor aventura que el mundo divino y mortal hubiera presenciado jamás. En las profundidades de Delfos, donde el velo entre los mundos es más delgado, el aire vibraba con una energía ancestral. El templo de Apolo, con sus imponentes columnas de mármol y sus intrincados mosaicos, se erguía como un faro de sabiduría divina en medio de la creciente oscuridad que amenazaba al mundo. La Pitia, oráculo de Apolo, se retorcía en su trípode sagrado, envuelta en vapores místicos que ascendían desde una grieta en la tierra. Sus ojos, blancos como la nieve del Olimpo, veían más allá del tiempo y el espacio, atravesando los velos de la realidad para vislumbrar los hilos del destino. Apolo, el dios del sol y la profecía, observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Su cabello dorado resplandecía en la penumbra del templo, creando un halo de luz divina a su alrededor. A su lado, una joven mortal llamada Zoe, elegida por su pureza de corazón y su aguda intuición, esperaba con ansiedad palpable. ¿Qué ves, oh Pitia?, preguntó Apolo, su voz melodiosa resonando en las paredes del templo. La voz de la Pitia, cuando finalmente habló, era antinatural y etérea, como si proviniera de las profundidades del tiempo mismo. En la encrucijada de dioses y hombres, donde el pacto antiguo se desmorona, un hijo de la tierra y el cielo deberá enfrentar la ira del trono. Con sangre divina y corazón mortal, en sus manos yace la llave para romper la maldición eternal o condenar al mundo que no sabe. El silencio que siguió a la profecía fue pesado, cargado de implicaciones cósmicas. Zoe miró a Apolo, sus ojos oscuros llenos de miedo y determinación. ¿Qué significa esto, mi señor?, preguntó, su voz apenas un susurro. Apolo, su rostro ensombrecido por la gravedad de la profecía, se volvió hacia la joven mortal. Sus ojos, que normalmente brillaban con la luz del sol, ahora parecían contener galaxias enteras. Significa, querida Zoe, que el destino del Olimpo y de la tierra misma depende de alguien que aún no conocemos. Un semidios, nacido de la unión entre lo divino y lo mortal. Zoe asintió lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Y debemos encontrar a este semidios?, preguntó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Sí, respondió Apolo, pero no será una tarea fácil. Los semidioses son raros en esta era, y aquel que buscamos podría no conocer siquiera su verdadera naturaleza. En ese momento, un trueno sacudió el templo con tal fuerza que algunos fragmentos de mármol se desprendieron del techo. La presencia imponente de Zeus se materializó en el centro de la cámara, su aura de poder haciendo que el aire chisporroteara con electricidad estática. Hijo mío, dijo Zeus, su voz cargada de emoción, la profecía ha sido pronunciada. Debemos encontrar a este elegido antes de que sea demasiado tarde. Apolo inclinó la cabeza en señal de respeto hacia su padre, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. Padre, permíteme enviar a mi oráculo en esta misión.
Zoe ha demostrado ser digna de confianza y su corazón puro puede guiarnos hacia el semidios que buscamos. Zeus miró a la joven mortal con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Zoe, sintiendo el peso de la mirada del rey de los dioses, dio un paso adelante. A pesar del temblor en sus piernas, su voz era firme cuando habló: «Yo lo encontraré. Juro por el Estigia que no descansaré hasta dar con el semidios que puede salvar nuestros mundos». Zeus y Apolo intercambiaron una mirada significativa. En los ojos de esta mortal, veían una chispa de lo divino, una determinación que rivalizaba con la de los propios dioses. «Que así sea», declaró Zeus, su voz resonando con el poder de un decreto divino. «Zoe, mensajera de Apolo, partirás en una misión sagrada. Encuentra al semidios y tráelo ante nosotros. El destino de todos depende de tu éxito». Mientras Zeus desaparecía en un destello de luz cegadora, Apolo se volvió hacia Zoe. «Te daré mi bendición y mi guía, joven oráculo. Pero recuerda, el camino será peligroso. Los enemigos de los dioses y aquellos que buscan el caos intentarán detenerte». Zoe sintió una mezcla de miedo y emoción brillando en sus ojos. «Estoy lista, mi señor. No les fallaré». Lo que ninguno de los presentes notó fue la sombra que se deslizó fuera del templo, una figura oscura que había escuchado cada palabra de la profecía y el intercambio subsiguiente. Hades, el señor del inframundo, sonrió para sí mismo mientras se fundía con las sombras. Había encontrado la pieza que faltaba en su plan para usurpar el trono de su hermano. Mientras Zoe se preparaba para su misión, equipándose con amuletos sagrados y mapas antiguos, el mundo mortal continuaba sumido en el caos. Tormentas azotaban ciudades, terremotos dividían continentes, y una sensación de temor se extendía como una plaga. En algún lugar, ajeno al destino que lo aguardaba, un joven semidios vivía su vida, ignorante de su verdadera naturaleza y del papel crucial que estaba destinado a desempeñar en el drama cósmico que se desarrollaba. La búsqueda estaba a punto de comenzar, y con ella, el destino del mundo pendía de un hilo. Los dioses observaban, los mortales rezaban, y las fuerzas del caos se preparaban para la batalla final. En las afueras de la bulliciosa Ciudad de México, donde el smog de la modernidad se mezcla con el polvo de antiguas pirámides, un joven llamado Alejandro se despertó sobresaltado. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón en sus sueños. Y vaya sueños que eran, imágenes de dioses y monstruos, de batallas épicas y destinos entrelazados. Estos sueños lo habían perseguido toda su vida, pero nunca con tanta intensidad como ahora. Alejandro se sentó en el borde de su cama, pasando una mano por su cabello negro azabache, idéntico al de su padre ausente. La habitación, pequeña pero acogedora, estaba decorada con pósters de antiguas civilizaciones y estanterías repletas de libros de mitología. Se acercó al espejo que colgaba en la pared y, por un momento, juró ver un destello dorado en sus ojos cafés. Alejandro, el grito de su madre desde la cocina lo sacó de su ensimismamiento. «Se te va a hacer tarde para la escuela, mijo». «Ya voy, mamá», respondió, sacudiendo la cabeza para disipar las imágenes de su sueño. Se vistió rápidamente, optando por sus jeans favoritos y una camiseta con el estampado de un rayo. En la cocina, su madre, María, lo esperaba con un plato de chilaquiles humeantes. Su rostro, marcado por años de trabajo duro y preocupación, se suavizó al ver a su hijo. María siempre había sido el pilar de la vida de Alejandro, criándolo sola después de que su padre desapareciera misteriosamente poco antes de su nacimiento. «Tuve ese sueño otra vez», dijo Alejandro entre bocados, saboreando la mezcla perfecta de tortillas crujientes, salsa verde y queso derretido. «El del hombre de la barba blanca y el rayo. Pero esta vez, se sentía más real, mamá. Como si estuviera tratando de decirme algo importante». María palideció visiblemente, dejando caer el trapo con el que limpiaba la mesa. Sus ojos, siempre cálidos y amorosos, se llenaron de una mezcla de miedo y resignación. «Alejandro, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente.
Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo sacudió la casa con tal fuerza que los platos en el fregadero tintinearon. La puerta de entrada se abrió de golpe, revelando a una joven de cabello castaño y ojos verdes intensos. Su ropa, una mezcla de estilo moderno y elementos que parecían salidos de un museo de historia antigua, estaba cubierta de polvo y lo que parecían ser cenizas. Alejandro Ramírez, preguntó la recién llegada, su voz urgente y sin aliento. Alejandro se puso de pie lentamente, confundido y alarmado. Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Me llamo Zoe, respondió ella, sus ojos recorriendo la habitación con cautela, como si esperara que las paredes cobraran vida en cualquier momento. Y he venido a salvarte. En ese preciso instante, un rugido bestial resonó en la distancia, tan poderoso que hizo vibrar las ventanas. Zoe maldijo en un idioma que Alejandro no reconocía, pero que, extrañamente, entendía perfectamente, griego antiguo. No hay tiempo para explicaciones, dijo Zoe, tomando a Alejandro del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. Tienes que venir conmigo ahora. Tu vida y el destino del mundo dependen de ello. María, lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó a su hijo con fuerza. Ve con ella, mi amor, susurró, su voz quebrada por la emoción. Es tiempo de que conozcas tu verdadero destino. Tu padre, él quería protegerte de esto, pero siempre supimos que este día llegaría. Alejandro, aturdido y confundido, miró a su madre y luego a Zoe. ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? Zoe, con una mezcla de compasión y urgencia en su mirada, respondió, eres un semidios, Alejandro. Mitad humano, mitad Dios. Y eres nuestra última esperanza contra la maldición de Zeus que amenaza con destruir tanto el mundo mortal como el divino. Antes de que Alejandro pudiera procesar esta revelación, otro rugido, esta vez más cercano, sacudió la casa. Zoe lo arrastró hacia la puerta. Tenemos que irnos ya. El Minotauro nos ha encontrado. Mino, ¿qué? Balbuceó Alejandro, pero se dejó llevar, lanzando una última mirada a su madre. Te amo, mijo, gritó María mientras Zoe y Alejandro salían corriendo de la casa. Recuerda quién eres. Mientras corrían por las calles de la ciudad, el cielo se oscureció de repente, como si una tormenta sobrenatural se hubiera desatado. Un relámpago iluminó el horizonte, revelando por un instante la silueta de una criatura imposible, mitad hombre, mitad toro, persiguiéndolos con una furia ciega. Alejandro, corriendo junto a Zoe, sentía que su mundo entero se había puesto de cabeza en cuestión de minutos. Semidios, maldiciones, minotauros, todo parecía sacado de los libros de mitología que tanto amaba. Pero ahora, esos mitos cobraban vida de la manera más peligrosa posible. ¿A dónde vamos?, logró preguntar entre jadeos. A un lugar seguro, respondió Zoe, guiándolo hacia el corazón de la ciudad. Hay una entrada al laberinto de los dioses cerca de aquí. Nos llevará al Olimpo. Mientras se adentraban en el caos de la ciudad, esquivando coches y peatones asustados, Alejandro se dio cuenta de que la aventura de su vida apenas comenzaba. El hijo desconocido de un dios, destinado a salvar el mundo. La ironía no se le escapaba, toda su vida había soñado con ser parte de las historias que leía, y ahora, de repente, se encontraba en el centro de la más grande de todas. El rugido del Minotauro resonó nuevamente, más cerca esta vez. Alejandro apretó el paso, siguiendo a Zoe hacia lo desconocido, dejando atrás la vida que conocía y adentrándose en un mundo de dioses, monstruos y destinos entrelazados. La aventura apenas comenzaba, y el destino del mundo pendía de un hilo. Alejandro y Zoe corrían por las intrincadas calles del centro histórico de la Ciudad de México, el rugido de la bestia que los perseguía cada vez más cerca. El cielo, antes de un azul brillante, ahora se había tornado de un inquietante tono púrpura, como si el Olimpo mismo estuviera sangrando sobre la ciudad milenaria. La mezcla de arquitectura colonial y moderna pasaba como un borrón mientras esquivaban transeúntes asustados y vehículos detenidos. El caos se había apoderado de la ciudad,
la gente gritaba, señalando al cielo donde formas imposibles se dibujaban entre las nubes, y el suelo temblaba intermitentemente, como si gigantes invisibles caminaran bajo el asfalto. «Por aquí», gritó Zoe, tirando de Alejandro hacia un callejón estrecho entre dos edificios antiguos. Frente a ellos, una pared de piedra cubierta de musgo y grafitis modernos parecía vibrar con una energía sobrenatural. Alejandro, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a Zoe con una mezcla de confusión y asombro. «¿Qué es este lugar?», logró preguntar entre bocanadas de aire. Zoe pasó su mano sobre los antiguos glifos tallados en la piedra, casi invisibles bajo años de descuido y vandalismo urbano. Sus dedos trazaron símbolos que parecían cobrar vida bajo su toque. «Una entrada al laberinto de los dioses», explicó rápidamente. «Nos llevará a un lugar seguro, pero debemos darnos prisa. El Minotauro no es la única criatura que nos persigue». Como para confirmar sus palabras, un aullido que helaba la sangre resonó en la distancia, seguido por el batir de alas enormes. Alejandro miró hacia el cielo y por un momento creyó ver la silueta de algo que solo podía describirse como una quimera, parte león, parte cabra y parte serpiente. Con un resplandor dorado que iluminó todo el callejón, la pared frente a ellos comenzó a desvanecerse, revelando un pasaje oscuro que parecía desafiar las leyes de la física. Sin tiempo para dudas o preguntas, Zoe empujó a Alejandro hacia la entrada justo cuando el Minotauro, una bestia de más de 3 metros de altura con el torso de un hombre musculoso y la cabeza de un toro enfurecido, doblaba la esquina del callejón. El pasaje se cerró tras ellos con un sonido sordo, sumergiendo a Alejandro y Zoe en una penumbra iluminada solo por un tenue resplandor verdoso que emanaba de las paredes del túnel. «Bienvenido al laberinto», dijo Zoe, su voz un susurro reverente en la oscuridad. «Un nexo entre todos los lugares sagrados del mundo. Aquí, el tiempo y el espacio fluyen de manera diferente. Un paso podría llevarnos a través de continentes o incluso épocas». Alejandro miró a su alrededor, maravillado y aterrorizado a partes iguales. Las paredes del túnel parecían moverse, cambiando de forma con cada parpadeo. En un momento creía ver grabados de antiguas batallas griegas, al siguiente, jeroglíficos egipcios o pinturas rupestres. «¿Cómo sabemos a dónde ir?», preguntó, sintiendo que si no se concentraba en algo concreto, podría perder la cordura en este lugar imposible. Zoe sacó un collar de debajo de su camiseta. De él colgaba un pequeño cristal que brillaba con luz propia, pulsando como si tuviera vida. «Este amuleto nos guiará. Fue un regalo de Apolo, dios de la profecía y mi patrón. Nos llevará al corazón del Olimpo, si sobrevivimos al viaje». Mientras avanzaban por el laberinto cambiante, Alejandro no pudo contener más sus preguntas. La adrenalina inicial comenzaba a disiparse, reemplazada por una curiosidad insaciable y un miedo profundo. «Zoe, ¿quién soy realmente? ¿Quién es mi padre?». Zoe lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Tu padre, Alejandro, es uno de los dioses del Olimpo. ¿Cuál de ellos? Aún no lo sabemos con certeza. Pero eres la clave para romper la maldición de Zeus y salvar tanto al mundo mortal como al divino». Antes de que Alejandro pudiera procesar esta información, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Las paredes del laberinto se distorsionaron como si fueran de goma, y voces espectrales llenaron el aire, susurrando en lenguas olvidadas hace milenios. «Cuidado», gritó Zoe, empujando a Alejandro justo a tiempo para evitar que una columna de fuego que surgió de la nada lo carbonizara. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, el pánico evidente en su voz mientras esquivaban trampas y obstáculos que aparecían y desaparecían en segundos. «El laberinto nos está poniendo a prueba», respondió Zoe, esquivando una lluvia de flechas que brotó de las paredes. «Debemos demostrar que somos dignos de pasar. Solo aquellos con sangre divina o bendecidos por los dioses pueden atravesarlo sin perderse para siempre». Alejandro, actuando por puro instinto, levantó su mano cuando una nueva oleada de fuego se dirigió hacia ellos. Para su sorpresa, una barrera de energía pura se materializó frente a él, desviando las llamas como si fueran una suave brisa. Zoe lo miró asombrada. «Increíble.
Tu poder está despertando. Quizás más rápido de lo que esperábamos. Mientras avanzaban por el laberinto cambiante, enfrentando desafíos cada vez más peligrosos, Alejandro comenzaba a sentir una conexión con su herencia divina que nunca antes había experimentado. Cada prueba superada era un paso más hacia el descubrimiento de su verdadera identidad. Pasaron por cámaras que parecían salidas de diferentes épocas y culturas, un templo maya con trampas mortales, una tumba egipcia llena de jeroglíficos vivientes, un palacio minoico con el eco distante de los mugidos del Minotauro. En cada lugar, Alejandro descubría nuevas facetas de sus habilidades, fuerza sobrehumana, reflejos imposibles, e incluso destellos de precognición que le salvaron la vida más de una vez. Después de lo que parecieron horas o quizás días, el tiempo era un concepto escurridizo en el laberinto, llegaron a un pasillo que parecía extenderse hasta el infinito. Al final, una luz brillante los cegó momentáneamente. «Hemos llegado», dijo Zoe, su voz mezclada con alivio y anticipación. «Más allá de esa luz está el Olimpo, la morada de los dioses». Alejandro, su corazón latiendo con fuerza, miró la luz con una mezcla de temor y emoción. «¿Estoy listo para esto?», preguntó, más para sí mismo que para Zoe. Zoe le sonrió, una sonrisa que mezclaba confianza y algo más profundo, algo que Alejandro no se atrevía a nombrar aún. «Naciste para esto, Alejandro. Es hora de que conozcas tu destino y enfrentes a los dioses». Tomados de la mano, Alejandro y Zoe avanzaron hacia la luz. El laberinto detrás de ellos se desvaneció, y ante sus ojos se reveló un mundo de maravillas y peligros más allá de la imaginación mortal. El Olimpo los esperaba, y con él, las respuestas que Alejandro buscaba y los desafíos que determinarían el destino de dos mundos. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El resplandor cegador dio paso a una vista que desafiaba toda comprensión mortal. Alejandro y Zoe se encontraron en el corazón del Monte Olimpo, rodeados de una arquitectura que parecía desafiar las leyes de la física. Columnas de mármol se elevaban hacia un cielo de un azul imposible, mientras nubes doradas flotaban perezosamente entre templos y palacios de una belleza indescriptible. El aire mismo parecía vibrar con poder, cargado de una energía que hacía que la piel de Alejandro hormigueara. Cada respiración se sentía como si inhalara pura vitalidad, y por un momento, se sintió más vivo de lo que jamás había estado. «Bienvenido a casa, hijo mío», retumbó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido era como un trueno distante, pero cálido y familiar de una manera que Alejandro no podía explicar. Girándose lentamente, Alejandro se encontró cara a cara con Zeus, el rey de los dioses. Su presencia era abrumadora, una tormenta contenida en forma humana. Vestía una túnica blanca que parecía tejida con rayos de sol, y su barba, blanca como las nubes, chisporroteaba con pequeños relámpagos. A su lado, una mujer de belleza sobrenatural observaba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y recelo. Era la reina del Olimpo. ¿Tú eres mi padre?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Su mente daba vueltas, tratando de reconciliar al ser mítico frente a él con la figura paterna ausente de toda su vida. Zeus negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «No, Alejandro. Aunque eres mi sangre, no soy tu padre directo. Tu linaje es complicado». Antes de que Alejandro pudiera procesar esta información, el suelo del Olimpo tembló. Una grieta se abrió en el piso de mármol, y de ella emergió una figura imponente envuelta en sombras, Hades, señor del inframundo. Su presencia trajo consigo un frío que contrastaba brutalmente con la calidez del Olimpo. «Vaya, vaya», dijo Hades, su voz fría como la tumba y afilada como una daga de hielo. «La familia está reunida al fin. ¿Le has dicho ya la verdad, querido hermano?». Zeus fulminó a Hades con la mirada, relámpagos danzando en sus ojos. «Este no es el momento, Hades. El chico apenas ha llegado». «¿Qué verdad?», exigió saber Alejandro, su confusión dando paso a la frustración. La energía a su alrededor parecía responder a sus emociones, creando pequeños remolinos de viento. «Estoy harto de secretos. He sido arrancado de mi hogar,
perseguido por monstruos, y arrojado a un mundo que creía era solo mito. Merezco saber la verdad. Zoe puso una mano en el hombro de Alejandro, intentando calmarlo, pero él la apartó suavemente. El cielo sobre el Olimpo se oscureció, reflejando la tormenta emocional en el interior del joven semidios. Hera dio un paso adelante, su expresión una máscara de calma forzada. Sus ojos, del color del pavón real, escrutaban a Alejandro como si pudiera ver a través de su alma. La verdad, joven héroe, es que tu existencia es el resultado de una profecía antigua. Una profecía que podría ser nuestra salvación o nuestra ruina. Eres el hijo de Prometeo, reveló Zeus finalmente, su voz cargada de una mezcla de admiración y preocupación. El titán que robó el fuego para los mortales y que desafió a los dioses por el bien de la humanidad. Tu nacimiento fue el sello final del pacto que hice con las Moires, las tejedoras del destino. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus piernas temblaron y, de no ser por Zoe que lo sostuvo, habría caído de rodillas. ¿Prometeo? Pero, ¿cómo? Él fue castigado, encadenado por toda la eternidad. ¿Cómo pudo ser mi padre? Tu madre fue elegida, explicó Hera, su voz suavizándose un poco. Había compasión en sus ojos, algo raro en la a menudo celosa reina de los dioses. Una mortal de corazón puro, destinada a engendrar al único ser capaz de romper la maldición que amenaza tanto al mundo divino como al mortal. Hades rió, un sonido que hizo que la sangre de Alejandro se helara. O de desatar el caos final. Todo depende de las elecciones que hagas, sobrino. El fuego de Prometeo puede iluminar el camino o reducir el mundo a cenizas. De repente, un rayo atravesó el cielo del Olimpo, golpeando el suelo entre los dioses y Alejandro. Cuando el humo se disipó, una figura familiar se materializó, Prometeo, el titán encadenado, ahora libre de sus ataduras eternas. Alejandro contuvo el aliento. Frente a él estaba la viva imagen del hombre que había visto en sus sueños toda su vida, alto, de porte noble, con ojos que ardían con el fuego del conocimiento prohibido. Pero ahora, esos ojos lo miraban con una mezcla de orgullo y pesar infinito. Hijo mío, dijo Prometeo, su voz cargada de emoción. Ha llegado el momento de que cumplas tu destino. El fuego que robé para la humanidad corre por tus venas, más poderoso y peligroso que nunca. El Olimpo entero parecía contener la respiración. Alejandro, atrapado entre el amor recién descubierto por un padre que nunca conoció y el peso de una responsabilidad cósmica, sentía que estaba al borde de un precipicio. Cada decisión, cada paso a partir de este momento, tendría consecuencias que resonarían a través de los reinos divinos y mortales. Zoe tomó la mano de Alejandro, ofreciendo apoyo silencioso. Sus ojos, llenos de determinación y algo más profundo, encontraron los de él. Estamos contigo, susurró, sea cual sea tu elección. Con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Alejandro dio un paso adelante, listo para abrazar su papel en esta saga divina. El fuego de Prometeo ardía en su interior, una fuerza primordial que podía salvar o destruir. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y el Olimpo temblaba ante la incertidumbre de lo que vendría. El Olimpo se estremecía bajo el peso de la tensión. Alejandro, el hijo de Prometeo recién descubierto, se encontraba en el centro de una tormenta cósmica, literal y figurativamente. Rayos atravesaban el cielo dorado, reflejando la agitación en el corazón del joven semidios y la incertidumbre que invadía a los dioses. El aire chisporroteaba con energía divina, y cada respiración de Alejandro parecía cargada de un poder que apenas podía comprender. A su alrededor, los dioses del Olimpo formaban un círculo, sus auras de poder creando un caleidoscopio de energías que amenazaba con abrumar los sentidos mortales. Hijo mío, dijo Prometeo, extendiendo una mano hacia Alejandro. Su figura, majestuosa y a la vez atormentada, irradiaba una sabiduría antigua. El fuego que robé para la humanidad corre por tus venas, más poderoso y peligroso que nunca. Eres la llave para romper las cadenas que atan a dioses y mortales por igual. Alejandro miró a su padre, el titán cuyo nombre había aprendido en los libros de mitología,
ahora de carne y hueso frente a él. Sentía una conexión profunda, como si una parte de él siempre hubiera sabido la verdad de su origen. Zeus, su rostro una máscara de gravedad, intervino. Relámpagos danzaban en sus ojos, reflejando la tormenta que se agitaba en los cielos del Olimpo. Pero recuerda, Alejandro, que con gran poder viene un precio aún mayor. La maldición que pesa sobre nosotros no se romperá sin sacrificio. Hades, sonriendo con malicia desde las sombras, añadió, un sacrificio que podrías evitar si te unes a mí, sobrino. Juntos, podríamos reescribir el orden cósmico. Imagina un mundo donde la muerte no sea el final, sino solo el comienzo de un poder inimaginable. La oferta de Hades colgaba en el aire, tentadora y peligrosa. Alejandro podía sentir el tirón de ese poder oscuro, una promesa de control absoluto sobre su destino y el de otros. Alejandro miró a su alrededor, abrumado por las opciones y el peso de la responsabilidad. Sus ojos se encontraron con los de Zoe, quien le ofreció una sonrisa de aliento. Tu corazón sabe el camino, le dijo en voz baja, su fe en el inquebrantable. Con un respiro profundo, Alejandro dio un paso adelante, enfrentando a los dioses con una resolución que sorprendió incluso a Zeus. ¿Cuál es el precio para romper la maldición?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de anticipación y temor. Los dioses intercambiaron miradas, como si ninguno quisiera ser el portador de la terrible verdad. Finalmente, fue Hera quien habló, su voz cargada de una tristeza antigua que parecía fuera de lugar en la orgullosa reina de los dioses. Para romper la maldición, debes renunciar a tu divinidad, Alejandro. Convertirte en mortal, vulnerable a la muerte y al tiempo. Un jadeo colectivo recorrió el Olimpo. Incluso las nubes parecieron detenerse, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante esta revelación. Pero eso significaría, comenzó Zoe, su voz quebrándose. Significaría que nunca podrías unirte a nosotros en el Olimpo, completó Prometeo, el dolor evidente en sus ojos. Vivirías una vida mortal, con todas sus alegrías y penas, para luego desvanecerte en el reino de Hades como cualquier otro ser humano. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La idea de renunciar a un poder que apenas comenzaba a comprender, a una inmortalidad que muchos mortales soñaban, era abrumadora. Hades dio un paso adelante, su oferta tentadora como una serpiente enroscándose alrededor del corazón de Alejandro. O podrías abrazar tu poder divino por completo, sobrino. Únete a mí, y juntos gobernaremos sobre dioses y mortales. La maldición será irrelevante cuando remodelemos la realidad a nuestra voluntad. El cielo del Olimpo se oscureció aún más, reflejando la batalla interna de Alejandro. Por un lado, el poder y la inmortalidad, por el otro, una vida mortal pero llena de significado y la oportunidad de salvar ambos mundos. Zeus, viendo la duda en los ojos de Alejandro, habló con voz suave pero firme. La verdadera fuerza, hijo de Prometeo, no está en el poder que poseemos, sino en las elecciones que hacemos. Tu padre eligió la humanidad sobre los dioses, y esa elección, aunque le costó caro, cambió el curso de la historia. Alejandro cerró los ojos, recordando su vida en la Ciudad de México. Pensó en su madre, en el amor incondicional que le había dado, en los sueños y esperanzas que tenía antes de descubrir su herencia divina. Pensó en Zoe, en la conexión que habían formado en tan poco tiempo, una conexión que trascendía lo divino y lo mortal. Cuando abrió los ojos, había una resolución en ellos que hizo que incluso los dioses contuvieran el aliento. Elijo la humanidad, declaró Alejandro, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos, incluido él mismo. Renuncio a mi divinidad para romper la maldición. Si el precio de salvar ambos mundos es mi inmortalidad, lo pagaré gustoso. El Olimpo entero pareció congelarse por un momento. Luego, una luz cegadora envolvió a Alejandro. Sintió como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada y reconstruida. El fuego de Prometeo ardía en sus venas, pero ahora se sentía diferente, más como una cálida brasa que como un incendio incontrolable. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro cayó de rodillas, jadeando. Se sentía
diferente. Más ligero, pero también más arraigado a la tierra. El poder divino que antes fluía por su cuerpo se había transformado en algo más sutil, más humano. Zoe corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo. Lo hiciste, susurró, lágrimas en sus ojos. Elegiste la humanidad, con todas sus imperfecciones y su belleza. Prometeo se acercó, una mezcla de orgullo y tristeza en su rostro. Has demostrado ser digno de tu legado, hijo mío. Tu sacrificio no será en vano. El fuego que robé para la humanidad ahora vive en ti de una manera nueva, una llama que iluminará el camino para otros. Zeus levantó sus brazos, y el cielo del Olimpo comenzó a aclararse. La maldición está rota, declaró, su voz resonando con el poder de un decreto divino. Una nueva era comienza para dioses y mortales por igual. Alejandro, hijo de Prometeo, tu nombre será recordado en las estrellas por la eternidad. Hades, su plan frustrado, desapareció en las sombras con una última mirada de desprecio, pero también de respeto reluctante. Mientras los dioses celebraban y el Olimpo resplandecía con una luz renovada, Alejandro y Zoe se miraron, conscientes de que su aventura estaba lejos de terminar. Una vida mortal les esperaba, llena de posibilidades y desafíos. ¿Estás listo para tu nueva vida?, preguntó Zoe, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Con una sonrisa, Alejandro respondió, contigo a mi lado, estoy listo para cualquier cosa. Esta es solo la primera página de nuestra historia. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Olimpo, pintando el cielo de oro y púrpura, Alejandro y Zoe se prepararon para su regreso al mundo mortal. Llevaban consigo no solo el conocimiento de los dioses, sino también la responsabilidad de usar ese conocimiento para el bien de la humanidad. La maldición de Zeus había sido rota, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: vivir una vida mortal digna del sacrificio que habían hecho, y asegurarse de que el fuego de Prometeo siguiera ardiendo en los corazones de los hombres por generaciones venideras. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, sus rayos dorados bañando las antiguas pirámides de Teotihuacán y los rascacielos modernos por igual. En un pequeño apartamento con vista al bullicioso centro histórico, Alejandro se despertó, los recuerdos de su aventura divina aún frescos en su mente, como si hubieran ocurrido ayer y no hace 6 meses. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad que ahora veía con ojos nuevos. Cada calle, cada edificio, cada persona que pasaba tenía un significado más profundo. Ya no era solo la ciudad donde había crecido, sino un recordatorio constante de por qué había elegido la humanidad sobre la divinidad. «Buenos días, héroe», dijo Zoe, entrando a la habitación con 2 tazas de café humeante. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que todo lo que habían vivido era real. Se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en la ciudad, aunque a veces Alejandro la sorprendía mirando al cielo con nostalgia, como si buscara un atisbo del Olimpo entre las nubes. Alejandro sonrió, tomando la taza que le ofrecía. El aroma del café recién hecho lo envolvió, un placer simple pero profundamente satisfactorio. «Buenos días. ¿Alguna noticia del Olimpo?». Zoe negó con la cabeza, sentándose junto a él en el borde de la cama. «Todo está tranquilo. Parece que tu sacrificio realmente restauró el equilibrio. Hermes pasó ayer mientras estabas en el trabajo, dice que Zeus ha mantenido su palabra. Los dioses están dejando que los mortales forjen su propio destino». Mientras desayunaban, discutieron sus planes para el día. La vida que habían construido en los últimos meses era un equilibrio fascinante entre lo mundano y lo extraordinario. Alejandro ahora trabajaba como profesor de historia en una escuela local, encontrando una profunda satisfacción en compartir las historias de antiguas civilizaciones con sus estudiantes. Cada lección era una oportunidad para mantener viva la llama del conocimiento que Prometeo había robado para la humanidad. Zoe, por su parte, había canalizado su conocimiento de las hierbas divinas y la medicina del Olimpo en un pequeño negocio de medicina natural. Su tienda, escondida en una callejuela del centro, se había convertido en un refugio para aquellos que buscaban sanación tanto física como espiritual. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Zoe de repente, su voz suave pero cargada de emoción.
de haber elegido esto sobre la inmortalidad, quiero decir. Alejandro dejó su taza y tomó las manos de Zoe entre las suyas. Sus ojos, que una vez habían brillado con el fuego divino de Prometeo, ahora reflejaban una calidez profundamente humana. Ni por un segundo, respondió con convicción. Cada día como mortal es un regalo, una oportunidad para hacer una diferencia real en el mundo. La inmortalidad puede parecer atractiva, pero es en la fragilidad de la vida donde encontramos su verdadero valor. Justo entonces, un suave resplandor llenó la habitación, bañándola en una luz dorada que no provenía del sol de la mañana. Frente a ellos apareció una imagen etérea de Prometeo, su figura majestuosa y serena. Padre, saludó Alejandro, sorprendido pero feliz de ver al titán. Hijo mío, sonrió Prometeo, su voz resonando con un eco de otros mundos. Los dioses del Olimpo me han concedido este momento para hablar contigo. Tu sacrificio ha traído una nueva era de cooperación entre dioses y mortales. Zeus ha jurado nunca más interferir directamente en los asuntos humanos, pero ha prometido guiar y proteger desde las sombras. Zoe se inclinó hacia adelante, curiosa. ¿Y qué hay de los otros semidioses? ¿De aquellos que, como Alejandro, nacieron entre dos mundos? Se les ha dado la misma elección que a Alejandro, respondió Prometeo, su mirada llena de orgullo. Muchos han elegido la mortalidad, inspirados por tu ejemplo. Otros han decidido abrazar su herencia divina, pero con un nuevo entendimiento de la responsabilidad que conlleva. Alejandro asintió, una mezcla de emociones en su rostro. ¿Y tú, padre? ¿Eres libre al fin del castigo que Zeus te impuso? Prometeo sonrió, una luz brillante en sus ojos. Libre y rehabilitado en el Olimpo. Tu valentía no solo salvó a la humanidad, Alejandro, sino que también redimió mi antiguo crimen. El fuego que robé ya no es visto como una maldición, sino como el regalo que siempre pretendí que fuera. La imagen de Prometeo comenzó a desvanecerse, pero sus últimas palabras resonaron en la habitación con una claridad cristalina: vive bien, hijo mío. Tu legado perdurará por eones. El fuego de la humanidad, su ingenio, su compasión y su valentía, ahora arde más brillante que nunca gracias a ti. Una vez solos, Alejandro y Zoe se miraron, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y un poco de nostalgia por el mundo divino que habían dejado atrás. ¿Lista para otro día en nuestra aventura mortal?, preguntó Alejandro, levantándose y extendiendo su mano hacia Zoe. Zoe tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Contigo, cada día es una nueva odisea, respondió con una sonrisa. Juntos, salieron del apartamento hacia las calles vibrantes de la Ciudad de México. El cielo sobre ellos era de un azul perfecto, sin rastro de la tormenta divina que una vez amenazó con destruirlo todo. En las aceras, la gente iba y venía, inconsciente del drama cósmico que se había desarrollado para proteger su existencia. Alejandro y Zoe caminaban entre ellos, guardianes secretos de un mundo que nunca sabría cuán cerca estuvo de la destrucción. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad divina, era ahora su ancla en este mar de mortalidad. Mientras se alejaban, un suave viento sopló, llevando consigo el eco de risas olímpicas y el tintineo de copas de ambrosía. En algún lugar más allá de las nubes, los dioses brindaban por los héroes mortales que habían salvado tanto el cielo como la tierra, inaugurando una nueva era de armonía entre lo divino y lo humano. Y así, en las calles de una ciudad que unía el pasado ancestral con el futuro prometedor, Alejandro y Zoe escribían el siguiente capítulo de su historia. Una historia que, aunque ya no divina, prometía ser igualmente épica en su humanidad. Cada paso que daban era un testimonio de su elección, cada vida que tocaban una chispa del fuego eterno de Prometeo. La maldición de Zeus se había roto, pero el verdadero legado apenas comenzaba, una humanidad libre para forjar su propio destino, guiada por la sabiduría de los antiguos y el coraje de aquellos que se atrevían a desafiar a los dioses por el bien mayor. Mientras el sol alcanzaba su cenit sobre la Ciudad de México, Alejandro y Zoe se perdieron entre la multitud, dos figuras ordinarias cargando un extraordinario secreto. Su aventura había terminado, pero su viaje, el viaje de la humanidad hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades, apenas comenzaba.
Fin.